Buenas noches, buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, aquí conectados con el aprendizaje acelerado. ¿Qué tal han pasado esta semana? Algunos de ustedes han tenido a bien comunicarse conmigo y darme algunos comentarios, algunos consejos respecto al webinar que realizamos la semana pasada y también respecto a los próximos, dando sugerencias de temas para los próximos webinars. Saludo a mi amiga Luz María Silva allá en México, en el DF, en el Distrito Federal, y a Nelva Corpus en Monterrey. También a Ayerin Riera en Armenia, Colombia, y a Ernesto Llorens en Toronto, Canadá. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje con todo el cuerpo. Y yo pregunto, ¿cómo aprendió el hombre? ¿Cómo aprendió el ser humano primero? ¿Aprendió por el pensar? ¿Aprendió por el sentir? ¿O aprendió por el actuar? Y mi tendencia es a responder que aprendió por el actuar. Entonces, es muy lógico pensar que el aprendizaje con todo el cuerpo fue, digamos, lo que ocurrió primero. Lo que pasó fue que en estos últimos siglos hubo una tendencia a concentrarse en el pensar y a abandonar el cuerpo en las experiencias de aprendizaje. Habría una metáfora que usó alguna vez alguien conmigo, me dijo que era el aprendizaje radiológico, porque era así como cuando vas al médico a que te hagan una radiografía y entonces cuando te ponen frente al aparato para tomarte la radiografía te dicen no se mueva, no respire. Y entonces lo que pasó fue eso, que le dijeron a los socios de aprendizaje no se mueva, no respire. Imagínate a Roger Michelena, que se conecta con nosotros desde Caracas, ese extraordinario hombre de libros, Roger Michelena. Imagínense un hombre que no se queda tranquilo ni 5 segundos durante el día. ¿Cómo sería dentro de la clase en la escuela? O sea, eso no debió detenerlo nadie. Incluso me hace mucha gracia porque su nieta es como el desafío de Roger, porque la nieta es igualito, entonces no se queda tranquilo ni 5 segundos durante el día. La única forma de que esté tranquila es que esté durmiendo y en un momento del sueño también se está moviendo. Así que lo mismo ocurre con las experiencias de aprendizaje. O sea, el cuerpo está involucrado en el proceso de aprender. Incluso nosotros hablamos y no nos damos cuenta de las palabras que usamos. Nosotros decimos que hay que incorporar lo que aprendemos. ¿Y qué significa eso de incorporar lo que aprendemos? Significa precisamente que hay que meter el aprendizaje dentro del cuerpo, convertirlo en rutina para que se convierta en actuación. Un aprendizaje que no se aplica es completamente inútil, es completamente insignificante. O sea, incluso las cosas más conceptuales, las cosas más que lucen más etéreas, llega un momento en que se convierten en actuación de alguna manera. La congruencia entre lo que ocurre entre nuestras palabras y el cuerpo hace que el aprendizaje se vaya metiendo dentro de nuestro cuerpo hasta el punto de convertirse en rutina. Eso vale para la filosofía, eso vale para la ciencia, eso vale para la matemática, eso vale para todos los aprendizajes. Todos los aprendizajes se convierten en algún momento en rutina. Incluso parte de la innovación es precisamente romper con las rutinas, porque las rutinas pueden convertirse en perversas, hasta el punto de no permitirnos observar procesos distintos a los cuales estamos involucrados. Eso lo vemos cuando hay lo que se llama, en algunas personas lo llaman parálisis paradigmática,
No nos vamos a poner a definir la palabra paradigma, pero por favor búsquenlo, los que no conocen la palabra paradigma, búsquenla en el diccionario. Y cuando ocurre la parálisis paradigmática, precisamente lo que ocurre es que nosotros no podemos observar algo distinto porque no lo podemos lenguajear. Y fíjate que el propio lenguaje es una actividad de carácter mental, es cierto, pero también es de carácter corporal. O sea, no solamente porque cuando hablamos utilizamos el lenguaje, sino que cuando pensamos el cuerpo se mueve. O sea, una persona que no tenga aparato fonador, que el aparato fonador esté dañado, eso no importa en términos de cuerpo. El cuerpo continúa hablando. Y cuando tú ves a una persona que está pensando, no hay manera de que se quede quieta porque el cerebro hace que se mueva con todo lo que está ocurriendo en su ser. Incluso cuando vemos personas con unas parálisis de esas terribles que detienen prácticamente todo su cuerpo, hay señales que emiten, ya sea por el parpadeo, ya sea por la modificación de los tonos de la piel. De alguna manera el cuerpo nos va comunicando lo que la mente está pensando. Y eso es una cosa extraordinaria. El aprendizaje ocurre entonces óptimamente cuando es multisensorial, cuando ocurre en un ambiente multisensorial, donde se alinean los sentidos. Lo que va ocurriendo es un proceso en el cual nuestros sentidos se alinean para aprender textualmente. O sea, todos nuestros sentidos, no solamente los famosos 5 sentidos de los cuales se habla tanto, sino aquellos sentidos de los cuales no hacemos tanto eco, como por ejemplo es el aparato sexual. Todo lo que nuestras gónadas nos comunican. Las gónadas, imagínate, todo el aparato sexual, que mucha gente piensa que el aparato sexual está concentrado en un área del cuerpo, y eso no es cierto. El aparato sexual es el cuerpo, incluso es más allá del cuerpo, y eso es una cosa extraordinaria de pensarlo. Nosotros somos sexo hasta fuera de nuestro cuerpo, y eso es un elemento poderosísimo, porque el aparato sexual, las gónadas, tienen la capacidad de sentir al igual que como sienten los otros sentidos más comúnmente mencionados, con el habla, la vista y lo demás. Los procesos entonces de pensamiento incluyen los procesos de sentimiento y los procesos, vamos a decirlo así, del hacercizo, del hacermiento, de lo que vamos a hacer. Vamos a decirlo con una palabra allí medio rara. El pensamiento, el sentimiento y el hacermiento. O sea, nosotros hacemos, en inglés sería el thinking, el feeling y el doing. Y cuando nosotros hacemos, no hacemos de una sola manera, hacemos en congruencia. No hay manera de que tú hagas algo distinto de lo que estás sintiendo y algo distinto de lo que estás pensando. Todo se busca alinear. Y cuando hay una dicotomía en alguna de estas actuaciones, empiezan a ocurrir fenómenos psicológicos nada deseables. O sea, ahí vemos las personas, por ejemplo, esquizoides, ¿no? Que empiezan a tener conductas que están disociadas. O sea, hay una disociación del pensar, el sentir y el actuar. Cuando incorporamos las diferentes aproximaciones, por ejemplo, al habla, cuando hablamos con diferentes individuos, cuando conversamos con nosotros mismos, porque nosotros nos conversamos con la persona que nosotros conversamos más comúnmente con nosotros mismos.
Y eso es algo maravilloso. O sea, nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que nosotros conversamos con nosotros mismos de forma continua, incluso para conversar con otros, pensando en lo que le vamos a decir. Entonces, cuando vamos a decir algo, lo estamos diciendo y a la vez estamos pensando en lo que estamos diciendo y estamos pensando en lo que estamos diciendo cuando estamos diciéndolo. O sea, es la famosa observación. Observo lo que observo cuando observo. Entonces yo hablo y cuando hablo, observo cuando hablo. Y además analizo lo que voy hablando y lo que voy a hablar y lo que dije antes. Y eso es una cosa extraordinaria, el poder que tenemos como seres humanos, porque todo eso ocurre dentro de nuestro cuerpo y afecta a nuestro cuerpo. El aprendizaje para cada individuo es diferente, pero la mayor posibilidad de aprendizaje ocurre cuando nosotros tenemos nuestros sentidos desarrollados. Y allí los facilitadores tenemos un papel, que es estimular multisensorialmente a nuestro socio de aprendizaje. Yo también te saludo con mucho cariño, Nelva. Muchos éxitos te veo tener en las publicaciones que haces regularmente, los observo. Y también saludo a Moira Tabata, que se conectó por allá por el Facebook Live también. Cuando nosotros aprendemos, como dije, a través de los sentidos, nos relacionamos. Nos relacionamos primero con nosotros mismos, nos relacionamos con nuestros socios de aprendizaje. El facilitador se relaciona con sus socios de aprendizaje y se relaciona, y ellos mismos se relacionan entre ellos. Y esa creación de relaciones es una relación entre lo que, por ejemplo, en los olores que tenemos, uno de los sentidos que tiene mayor capacidad de memoria, mejor dicho, es el que tiene la mayor capacidad de memoria es el olfativo. Si no, piensen cuántos de ustedes tienen la memoria de cómo olía el patio de la casa de su abuela, por ejemplo, o el pasillo del colegio al cual asistieron al kinder, o cuando acudían con su padre o su madre al mercado, o la primera persona que fue el interés de su amor. Es muy común que ese recuerdo el recuerdo de esa persona lo trae el aroma, el olor, no necesariamente el aroma, sino también el olor. A veces son olores desagradables, pero tienen recuerdos agradables. Cosa rara, ¿verdad? Hace poco tuve la maravillosa oportunidad de asistir a un evento en Ecuador, y cuando iba con mi amiga Lorena Alvear hacia una planta de procesamiento de alimentos de animales, recordaba la planta que quedaba al lado de la planta donde trabajaba mi papá. Mi papá trabajaba en una planta de gases industriales y resulta que al lado había una planta de procesamiento de alimentos de animales. Y el recuerdo del olor de la planta de animales, donde por cierto ahí trabaja el papá de Lorena, otra coincidencia más histórica que tengo con esta gran amiga. El olor fue maravilloso y no es un olor relativamente agradable, es un olor muy fuerte, pero ese olor me trajo recuerdos fabulosos. Si tú logras, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me daban clases de matemática, era comúnmente dándome a comer una manzana. Entonces, el olor de la manzana, los recuerdos relacionados con la matemática. Y la matemática que siempre me gustó, se reforzaba con el olor de la manzana. Entonces, hay personas que hacen eso como parte del refuerzo para sus hijos. Relacionan un aroma de un alimento que les gusta para la hora en la cual van a trabajar con un aprendizaje que no les gusta. Entonces, la contradicción funciona favorablemente para la materia que está estudiando esta persona. Saludo a mi querido Benedicto Javier, siempre con mucho cariño, y a Jesús Mario Albizuri. Qué bueno que se reunió con nosotros en esta sesión. El crear también, esto es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento hay
un desastre armado entre los políticos y la gente del cine y no sé cuánto por la cantidad de abusos hacia a las damas, por los aproximaciones abusivas. Pero en el aprendizaje acelerado, el tocar de manera prácticamente innotoria al socioaprendizaje funciona favorablemente. Buscar que los socioaprendizajes tengan algún tipo de contacto físico muy limitado, con mucho cuidado, sobre todo en culturas que son anti contacto físico, como por ejemplo ocurre mucho en Japón, ocurre en algunos países árabes, también algunos países africanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero si de alguna manera se puede producir ese contacto físico, el contacto físico favorece el aprendizaje, porque el cuerpo, cuando el contacto es notorio, normalmente favorece el elemento que estamos aprendiendo. Lo otro son los sabores. A mí que, por ejemplo, me gusta explorar los sabores sorprendentes. Por ejemplo, hoy recordaba a mi amiga Elizabeth Núñez porque me estaba comiendo un pequeño chocolate que me había regalado y es una delicia porque es un sabor de una fruta confitada recubierta de chocolate oscuro. Entonces, el sabor, primero que es un sabor delicioso, pero además me hace recordar a mi amiga y me hace recordar a Francia, me hace recordar a mi padre, porque mi padre y su familia vienen del mundo de los chocolates, con el cacao. Y entonces, todos esos elementos estaban metidos en mi mente en una cosa tan sencilla como comerme una delicatez como la que me estaba comiendo en ese momento. Entonces, cuando estamos aprendiendo, también ocurre que podemos utilizar sabores inesperados. Por ejemplo, ustedes a lo mejor han escuchado hablar de el guamuy. El guamuy, quizás mi amiga Elena Sokolova, allá en Miami, ha conocido el guamuy. El guamuy es una frutilla de origen chino que tiene todos los sabores en uno solo. Todos. Tiene agrio, dulce, salado, amargo, todos los sabores en una sola frutilla. Es una cosa insólita. Y yo lo comí cuando era muy chico. Mi amigo Li Chang llevaba guamuy y nadie quería comer aquello porque les parecía desagradable, pero a mí me encantaba porque tenía todos los sabores y es una cosa que se relaciona con mi temprana infancia, con mi amigo Li Chan, que por cierto todavía sigue en contacto conmigo brevemente, pero todavía mantiene en contacto conmigo desde la primaria. Los sabores inesperados también colaboran con el aprendizaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar, hay que evitar poner dulces de estos de azúcares refinados, porque esas cosas, sobre todo con la tendencia a la diabetes que es endémica en este momento en el mundo, hay que buscar que los sabores sean otros. Por ejemplo, en la presencia de las frutas. Yo, por ejemplo, no como nunca ensalada de fruta. Eso no está en mi dieta. No como ensalada de fruta. Como una fruta o como otra, pero no las mezclo. Sobre todo con frutas como la sandía, la patilla, que cuando se mezcla con otras frutas, el proceso de digestión no funciona de manera óptima. Ocurre con muchas frutas que nuestro organismo los procesa de manera separada, muy diferente. Incluso hay frutas que conviene comer en la mañana y otras conviene comer en la tarde y otras en la noche. Y hay algunas que no conviene comer en ninguno de esos horarios, sino comerla sola, sin mezclarla con ningún otro alimento. Pero las frutas también relacionadas con el aprendizaje pueden favorecer el aprendizaje. Son lo que llama Ayerin, los triggers, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra Ayerin, los disparadores. Disparadores.
Sí, los pero disparadores. ¿cómo se llama el trigger? ¿Cómo se dice trigger? Ya el alemán me está afectando ahorita la memoria. Ah, por ejemplo, ahorita tengo a mi amigo Edgar Ameliach allá en Panamá. Seguramente él me dice cómo se llama el gatillo. Gracias, Edgar. Si no te hubiera conectado, no hubiera acordado la palabra gatillo. Pero lo que pasa es que Edgar, que por cierto es una persona que cultiva el arte del disparo con pistola, del cual es un maestro extraordinario. Ahorita, por cierto, entiendo que está entrenando a la selección de Panamá, la selección olímpica de Panamá. Lo felicito por eso y felicito además al equipo olímpico de Panamá por semejante facilitador que han logrado obtener para su equipo. Entonces, estos elementos de carácter sensorial son gatillos para el aprendizaje y se pueden establecer conexiones cognitivas con conexiones corporales. O sea, eso es lo importante, asociaciones entre conceptos y sensaciones, asociaciones entre conceptos y movimientos. Eso es el enorme poder que tiene nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta, mi querida Ayerin? ¿Tenemos por ahí algunas preguntas del grupo que está conectado? A ver, ¿qué me dice Ayerin? ¿Puedes, por favor, repetir lo último que acabas de decir en términos de establecer conexiones entre la cognición y el cuerpo? Y había señalado otra. Con la cognición y la sensación, la cognición y el movimiento. O sea, todo está conectado, todo es un todo. Nosotros somos sistémicos y esa es la característica de nuestro ser. Somos seres sistémicos. Entonces allí no hay duda que vamos a aprender mucho más porque hay una integridad entre pensamiento, imaginación, sensación y movimiento. A ver, ¿alguna otra? ¿Y qué lugar ocupa entonces el lenguaje corporal en todo este proceso de aprender con el cuerpo? Bueno, el lenguaje corporal ocupa el lugar apropiado porque es tema de otro webinar que vamos a tener otro día. O sea que hoy no vamos a hablar del lenguaje corporal, pero sí vamos a tener un webinar sobre el lenguaje corporal y vamos a utilizar, por cierto, algunos elementos de Paul Ekman. Paul Ekman es un extraordinario facilitador que ustedes seguramente pueden haber visto una serie que se llama Lie to Me, Miénteme. Es una serie en donde él inspiró al personaje principal de esa serie, que era una persona que sabía leer a las personas mentirosas. Pero ninguno de los que está conectado hoy es mentiroso. Así que fíjate la cara que... mira que no me dejas ver a tu esposa por aquí por el lado izquierdo. Así que pon esa cámara que tú estás muy feo. Déjala a ella, chicos. A ver, ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros aprendemos a utilizar los sentidos de una forma más fácil cuando hacemos que los socioaprendizajes se muevan. Mientras más se mueven, más información pueden adquirir y mucho más gatillos de aprendizaje pueden suceder. Fíjense, yo hoy buscando alguna bibliografía para leer sobre lo que quería conversar, encontré el libro de Paul Denison sobre gimnasia cerebral y conseguí, por ejemplo, dos libros de Russell Gibbon sobre Brain Gym, también sobre gimnasia cerebral, y otro libro más de Paul Denison. O sea, yo dije, Dios mío, pero ¿qué pasó? Bueno, resulta que tengo como 14 libros que tienen que ver con el tema de gimnasia cerebral. Entonces, parte de lo que hay que hacer es aprender gimnasia cerebral, ejercicios de gimnasia cerebral. Eso lo podemos conseguir fácilmente en la web. Solamente que yo les recomiendo certificarse en gimnasia cerebral. En Venezuela, por ejemplo, Luis Aguilar es un extraordinario facilitador que yo lo conozco hace muchos años y conozco de su seriedad. También Russell Gibbon con Cristina Pruneda en México, extraordinarios facilitadores de gimnasia cerebral. Y claro, el papá de los helados, como dicen allá en Maracaibo, en Venezuela,
que es Paul Denison, el creador del aprendizaje del Brain Gym, junto con su hija Gail. Ambos están aquí en los Estados Unidos y certifican gente en aprendizaje cerebral, aprendizaje del Brain Gym, en gimnasia cerebral. Nuestra congruencia, como yo les digo, entre la palabra y el cuerpo, entre la filosofía y la fisiología, está en línea. O sea, nosotros no podemos hacer filosofía sin hacer fisiología. O sea, no se puede aprender lo que la mente y la imaginación tienen si el cuerpo no está alineado. Y por eso involucramos a la mente en cuanto a aprendizaje y cuerpo, y también en cuanto a emociones, sensaciones y todos nuestros receptores de sentimiento, todo lo que son receptores. Nuestro cuerpo es una especie de descomunal antena que siente incluso por más allá de nuestra geografía. O sea, nosotros tenemos capacidad de sentir más allá de lo que nuestro cuerpo nos da. En el caso de las damas, es mucho más poderoso porque las mujeres tienen la gran ventaja de la maternidad. Y además que su aparato reproductor y su aparato, todo lo que tiene que ver con la capacidad de gestación, les da una capacidad de sensaciones que nosotros no poseemos. O sea, todo lo que son los nervios que están a nivel de vagina, de senos, todo lo que tienen que está involucrado con el aparato reproductor de la mujer, eso es le da una gran capacidad de sentimiento, y que no podemos, tristemente los hombres no tenemos esa posibilidad. Bueno, yo hubiera salido embarazado una sola vez, creo. No creo que me hubiera agarrado más de una vez, porque nosotros somos, como todos dicen por ahí, que todos los malos y grandes somos cobardes. Entonces, en el caso nuestro, pues, yo creo que me hubiera agarrado una sola vez. Pero yo admiro la gran capacidad que tienen las mujeres de involucrar mente, cuerpo y espíritu en el proceso de su aprendizaje. También el uso del teatro y la danza en el aprendizaje. O sea, es imprescindible que los facilitadores se formen en arte dramático y se formen y se eduquen en actividades que tengan que ver con danza, con movimiento. Ahí, por ejemplo, Elena Sokolova, que durante tantos años dirigió la extraordinaria escuela de ballet allá en Valencia, ella les puede decir que ella como médico fue mucho lo que aprendió del mundo de la danza, y esa combinación extraordinaria que ella tiene entre ser una médico anestesiólogo con más de 40 años de experiencia y haber bailado y haber dirigido una escuela de danza, eso le da una potencia a su mecánica de aprendizaje, porque su cuerpo está educado a moverse y además utiliza la danza como metáfora para lograr que sus estudiantes aprendan más y mejor. Dice Paul Denison que el movimiento corporal es la puerta de entrada al aprendizaje. Y yo creo que esa es una frase que debo repetir. El movimiento corporal es la puerta de entrada al aprendizaje. Por eso es que el facilitador, sobre todo el facilitador que utiliza la metodología de aprendizaje acelerado, debe utilizar el cuerpo en todos sus procesos. O sea, a la hora de hacer el diseño instruccional, debe tener un énfasis importante en lo que tiene que ver con cuerpo y movimiento en la sala de aprendizaje. Cuando nosotros tocamos cualquier cosa, nuestros extraordinarios dedos, por ejemplo, que están dotados de grandes sensores, nos comunican mucho. Por eso a mí me impresiona, por ejemplo, cuando veo a personas que tienen
perdida el sentido de la vista y tienen entonces exacerbado el sentido del tacto. Entonces, esto es muy importante que la gente aprenda a hacer cosas con sus manos. Por ejemplo, nosotros debemos cultivar el arte de cocinar. En la cocina, al tocar los alimentos, al tocar los vegetales, al tocar todo lo que se prepara, el solo hecho de ese contacto que existe entre los millones de señales que nos envían los alimentos, eso es extraordinario para nuestro cerebro y nos ayuda a aprender. Espero que el aprendizaje de hoy les ha sido beneficioso y satisfactorio, y espero para que vengan el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Estén pendientes, por cierto, que va a cambiar pronto el horario aquí en los Estados Unidos. Vamos a pasar a horario de invierno, así que va a cambiar también la hora de nuestras sesiones de aprendizaje. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Saludos a Hugo Bartolini, que se conectó. También a Eloísa, a Guzmán, que se quedó con nosotros. Por cierto, los que están en Zoom se quedan conmigo un ratito y conversamos un poco más. A mi amigo Lelio Mililich allá en Argentina le envío un beso y un abrazo. Y a mi querido Simón Iroquín, que no sé en qué país del mundo está hoy, por favor también le envío mi cariño y mi afecto. Que tengan una feliz noche.